señoras, representantes de nuestras cooperativas y mutualistas socias. Sean bienvenidos a este webinar con el cual damos por terminado ya nuestro cuarto módulo de nuestro programa YERCOP. Que tengan buenas tardes y el día de hoy queremos darles, sobre todo, además de la bienvenida, felicitarles por este compromiso que tienen con sus instituciones. Se puede apreciar realmente su compromiso en cada una de estas actividades, tanto en el momento de realizar sus compromisos, sus tareas, sus foros, y ahora más que nunca que sabemos que hoy es el inicio de la Copa América, que estén acá, realmente para nosotros es muy grato. Vamos a ser breves para que ustedes puedan también revisar, ver lo que pasa a nivel futbolístico y puedan regresar a sus actividades. En honor al tiempo, vamos a empezar ya y con ello vamos a dar la bienvenida al doctor Marín Bautista, gerente general de nuestra Caja Central Financop. Muy buenas tardes a todas nuestras representantes y funcionarias y funcionarios de las cooperativas de ahorro y crédito mutualistas socias de Financop. Para nosotros siempre es un gusto compartir con ustedes y máxime ahora que ya estamos prácticamente casi por la mitad de este programa de YERCOP para directivos y gerentes. En el cuarto módulo estamos concluyendo y eso es muy bueno. Es muy bueno ese comprometimiento que ustedes tienen con ustedes mismos y también con sus instituciones. Como hemos señalado en otras ocasiones, este es un valor agregado que otorga la Caja Central Financop a todos sus directivos de sus socias y funcionarios también de sus socias. Así que con el mayor gusto hoy día tenemos un tema muy importante, un tema desafiante, un tema que tenemos que considerar todos los que hacemos gestión en nuestras instituciones cooperativas y se trata de dirección estratégica. Verónica conoce este tema perfectamente y creo que va a sumar mucho a todos los conocimientos de todos los participantes. Más bien les solicito que haya bastante interactividad. No se queden con sus dudas, siempre si tienen alguna inquietud, pregunten, propongan y con el mayor gusto se les va a solventar. Un abrazo, buena tarde y que sea productiva esta sesión de trabajo que iniciamos. Perfecto. Y sí, muchas gracias, doctor. Precisamente el día de hoy tenemos una expositora de lujo. Hoy nos acompaña Verónica Marcial. Justamente ella es directora de proyectos también de la RFD, de la Red Financiera de Desarrollo. Bienvenida, Verónica. Muy buenas tardes con todos. Doctor Bautista, muy buenas tardes. Angie, buenas tardes. Es un gusto compartir nuevamente este espacio con cada uno de ustedes. Me voy a permitir compartir la presentación. Por favor, Angélica, me indica si es que se puede mirar. Sí, la estamos mirando ya, Verito. Perfecto. Muchas gracias. No sé, Bienvenida. Gracias. sí, tengo una mano levantada. Por favor, Angélica, si tú me ayudas a ir viendo y a gestionar estas cosas, te agradezco mucho. Mientras tanto, comenzamos, ¿sí? Bueno, como dijeron, vamos a ver el día de hoy el módulo número 4 que tiene que ver con dirección estratégica de las cooperativas. El primer tema que vamos a revisar tiene que ver con el liderazgo. ¿Por qué es importante gestionar liderazgo dentro del tema de planificación estratégica o dirección estratégica? Porque el liderazgo busca alinear personas, sistemas, recursos para lograr la visión organizacional y también va generando cultura dentro de la organización para generar ventajas competitivas y comparativas en el entorno en el que se mueve.
el liderazgo de las personas y sobre todo de las personas que tienen a cargo la gestión, la dirección de las cooperativas, requiere definir y evaluar correctamente los objetivos institucionales. Si no tenemos una definición clara de los objetivos institucionales y no se evalúan de manera permanente, no podremos ejercer nuestra gestión de liderazgo. Pero también es importante que como líder aprendamos a comunicar efectivamente los objetivos. ¿Cómo esperamos que nuestros equipos o que las personas puedan cumplir o se sientan alineados a los objetivos si no son comunicados oportuna, adecuada y estratégicamente? También es importante ir viendo el cumplimiento de dichos objetivos, pero no solamente para saber si llegamos o no, sino sobre todo para proponer mejoras o cambios, porque los entornos son cambiantes y siempre habrán oportunidades de mejora dentro de la gestión institucional. El liderazgo requiere de algunos temas específicos o algunas características específicas de las personas. Primero, tener calma y visión clara del problema. Quiere decir que más allá de toda la turbulencia de problemas que tenemos en el día a día, nosotros seamos capaces de identificar cuál es la raíz o raíces de los problemas que tenemos que enfrentar. Y en eso podamos ir definiendo cuáles son las estrategias, los caminos, los recursos que vamos a poder entregar para poder resolver estos problemas. Necesitamos tener un exquisito sentido de la proporcionalidad de las decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros no debemos exagerar ni minimizar los problemas, porque un problema que a veces de un área nos pueden decir es que existe este problema, tal vez no lo estamos viendo de manera adecuada y minimizamos el problema, pero es un problema real, existe y causa que todo el flujo, que todo el proceso, que todo el cumplimiento de los objetivos se detenga o no vaya de acuerdo a lo planificado. Tenemos que tener capacidad de reconocer y enmendar nuestros propios errores. Esto quiere decir que todo líder es humilde. Todo líder tiene posibilidades de aprender, posibilidades de equivocarse, pero sobre todo posibilidades de enmendar acciones, buscar ayuda y agradecer esta ayuda. Debemos tener un dominio general de las pasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener la claridad de que estamos al servicio de las personas y del bien común de la institución y nuestros socios, y que no estamos en torno nuestro o de un grupo específico. Sobre el tema de la capacidad intelectual, debemos ser flexibles, debemos generar conocimiento, pero también debemos tener velocidad y simplicidad para la toma de decisiones. Y esto siempre transversalizado con el carácter y una gran fuerza moral. Todo líder tiene una moralidad intachable, de manera que sea un ejemplo a seguir por cada una de las personas. Los líderes también identifican siempre la naturaleza y la esencia de las amenazas que enfrentan. Esto quiere decir que son capaces de visibilizar, comprender el carácter del conflicto o del problema que estamos enfrentando. Esto es muy importante porque siempre estamos en un entorno cambiante y en un entorno donde ya no existe una sola preocupación, sino que tenemos varios elementos que están atacando a la vez el entorno donde nos movemos. La comunicación estratégica también apoya la toma de decisiones. Sobre el tema de comunicación estratégica. Los líderes debemos tener comunicación estratégica y dentro de la institución debe existir una comunicación estratégica establecida. ¿Por qué una comunicación estratégica? No se trata simplemente de hablar o de informar o de enviar información sobre los objetivos o sobre las decisiones que se van a tomar, sino que necesitamos realmente orientar la comunicación al cumplimiento de la misión, de la visión, de los objetivos institucionales. La comunicación estratégica apoya la gestión integral y tiene que ser orientada por las personas que toman las decisiones, que son las que están en este webinar en este momento, las que definen políticas, las que definen estrategias, las que definen las planificaciones, hacia dónde vamos a ir, cómo lo vamos a hacer. Los objetivos de la comunicación estratégica son básicamente que deben aportar en la vinculación armónica y positiva de todos los objetivos que tenemos y de todos los grupos de interés que trabajan o que son parte
de la cooperativa, ya sean internos o sean externos. Deben definir un mapa de referencia completo de la organización. La comunicación estratégica debe conocer el contexto externo de la organización, pero también cómo está estructurada internamente, de manera que esta comunicación estratégica sea efectiva. Y la comunicación estratégica, para que sea estratégica, debe optimizar beneficios y optimizar recursos. ¿Qué quiere decir esto? Como menciono, no se trata de un tema informativo, no se trata de un tema solo de marketing, no se trata de mandar un dibujito bonito o un meme divertido. Se trata de que la comunicación que estamos haciendo, de los objetivos, de la misión, de la visión, de cómo nos estamos alineando, y no por qué, sino para qué estamos trabajando, es indispensable para que la comunicación sea estratégica y nos apoye realmente al cumplimiento de los objetivos trazados y de la visión y misión que tenemos como institución. Tenemos 4 niveles de acción en la comunicación estratégica. El primero es un nivel estratégico que tiene que ver con conocer el estado de la organización, qué nos estamos planteando y a dónde vamos a llegar en un determinado plazo. El nivel logístico tiene que ver cómo yo como cooperativa estoy orientando la producción y mantenimiento de cada recurso necesario para la consecución de los fines estratégicos comunicacionales. El nivel táctico de la comunicación estratégica tiene que ver con el mejor empleo de los escasos recursos que siempre tenemos, pero también de cómo y cuándo empleamos estos recursos. La comunicación estratégica no se hace de manera permanente o se utilizan todos los recursos que hay, sino que se utiliza específicamente en momentos claves donde necesitamos que se refuerce el alineamiento para el cumplimiento de lo que necesitamos tener como planificación estratégica. Y a nivel técnico, la comunicación estratégica tiene que ver con las acciones desde cada una de las estrategias que van a ser llevadas a cabo ya en manera operativa por cada uno de los estamentos técnicos. La planificación estratégica, como lo mencionó el doctor cuando comenzábamos, es un tema importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque no podemos avanzar, no sabemos a dónde vamos si no tenemos una planificación previa. Siempre nos dicen, ¿a dónde quieres llegar? ¿Sí? Si yo no sé a dónde voy, no importa a dónde llegue. Pero acá las instituciones necesitamos tener un mapa claro de hacia dónde tenemos que llegar. Y no solamente porque queremos crecer, sino porque somos responsables y coadyuvamos el desarrollo social y económico de nuestros territorios, de nuestros socios, del entorno en el que nos desarrollamos. Es así como la planificación estratégica de una institución trasciende a la misma institución y busca impactar más allá de la institución a las personas, a los actores que interactúan con nosotros, pero sobre todo que son la razón de ser institucional. Es así que la planificación es una de las primeras funciones de la administración de una cooperativa de ahorro y crédito. Y parte de analizar cómo estamos como organización. Una vez que identificamos cómo estamos como organización, podemos ir definiendo objetivos, metas a alcanzar, podemos saber hasta dónde y cómo vamos a llegar y cuándo vamos a lograrlo. Establecer estrategia general para alcanzar los objetivos planteados, desarrollar planes de acción, planes operativos, para que nos indiquen ahora cómo vamos a operativizar todo este sueño que estamos plasmando en un papel, que estamos plasmando en un mapa. Las características de una planificación estratégica son varias y ustedes los conocen porque este es un tema que lo vienen tratando de manera permanente. Ustedes desarrollan la planificación más o menos cada 3 o 5 años, la planificación estratégica, pero van gestionando y evaluando la planificación operativa de manera anual, de manera mensual, de manera trimestral, pero sobre todo, todas las actuaciones que tenemos dentro de las instituciones están encaminadas o están alineadas a estos grandes temas de planificación estratégica que fueron definidos.
Como les mencionaba, las características de un plan estratégico son que sea viable. ¿Qué quiere decir que sea viable? Que realmente se pueda lograr. Porque yo puedo escribir una planificación muy ambiciosa, muy soñadora, pero que realmente no es viable. Y si no es viable, esto en lugar de motivar, causa barreras, causa entorpecimiento en el proceso y causa desilusión y poca motivación e incentivo de los equipos de trabajo y de todos los que están alineados con este proceso. La planificación debe guardar estrecha relación con la realidad. Yo no puedo hacer una planificación alejada del entorno en el que me muevo, del entorno político, del entorno social, del entorno de seguridad, del entorno ambiental, y necesito tener claridad y conocimiento de la realidad interna y externa a la cooperativa. Tiene que ser objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente sea concreta. No necesitamos poemas en la planificación estratégica, sino que realmente tengamos acciones, concreciones de cómo vamos a llegar, a dónde vamos a llegar, cuándo vamos a llegar y qué necesito para eso. También las planificaciones deben ser flexibles. Como hemos visto, estamos en un entorno súper cambiante. Ya no es un entorno que podíamos predecir antes cómo nos va a ir durante el año. En este momento, el entorno tal vez no nos permite ver ni cómo vamos a estar durante un trimestre. Entonces, tenemos que tener la posibilidad de que las planificaciones sean flexibles. Ojo, eso no quiere decir que yo puedo cambiar la planificación estratégica cada 3 meses, sino que la planificación estratégica que yo vaya haciendo, el direccionamiento estratégico, tiene que considerar todos estos elementos y debe permitirme navegar o moverme en estos temas que se van dando en este entorno para que yo pueda tomar decisiones y pueda ajustar, mejorar o cambiar, de ser el caso, algunos objetivos, algunas estrategias o algunas actividades que se vayan dando. El proceso de planificación implica algunas acciones que ustedes las conocen muy bien. La primera es definir la visión y la misión. Después, prioridades en función de un FODA. Definir objetivos, medios, mecanismos de ejecución, pero sobre todo mecanismos de seguimiento y evaluación. Lo más importante es comenzar con una visión que nos señale el rumbo y la dirección a donde queremos llevar a la cooperativa. La visión es la cadena que une a la organización en el presente con el futuro. ¿Qué somos ahora? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué queremos ser en el futuro? Engloba lo que somos, cómo seremos y a dónde llegaremos en 3 o 5 años. La visión se encuentra formulada por líderes, por ustedes. Debe ser positiva y alentadora, pero realista. Debe comunicar entusiasmo, pero también ser alcanzable. Amplia y detallada. Incorporar valores e intereses comunes. Comprendamos que la visión es una visión compartida institucional de todos los actores que formamos parte de la institución. Tiene que ser realista, porque caso contrario no va a poder gestionarse adecuadamente y no se va a cumplir. Tiene que estar difundida y compartida en toda la organización. Es aquí cuando nuevamente se integra de manera transversal la comunicación estratégica. Yo no puedo hacer que la gente se alinee si no conoce la visión que estamos proponiendo y no comprende para qué estamos proponiendo esta visión. En cuanto a la misión, describe la razón de ser. ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? Recoge de manera general las capacidades que tenemos como institución, nuestro enfoque en el cliente, en el socio y las actividades generales que realizamos. Es un punto de partida idóneo para una mejor formulación de los objetivos, de las estrategias de la organización. La misión asegura la continuidad de los objetivos de la organización y nos permite ir asignando los recursos de manera lógica para el cumplimiento. Concentra y orienta recursos organizacionales
Permite también ir generando misiones específicas para distintas unidades o áreas que podemos tener en la cooperativa y establecer un clima organizativo que sirva de motivación dentro de la cooperativa. Dentro de la gestión de la planificación estratégica, una vez que tenemos la visión, que tenemos la misión, que cada uno de ustedes ha construido de manera conjunta, con los líderes, con los equipos de trabajo, de manera participativa, tenemos que identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Las fortalezas y debilidades tienen que ver con nuestra parte interna, ¿sí? ¿Cuáles son las características positivas y las características negativas o deficiencias que tenemos que mejorar internamente? Y de igual manera, las oportunidades y amenazas que existen en el entorno. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos enfrentarlas y cómo podemos aprovecharlas? Entonces, es importante tener claramente identificado esta FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para aprovechar oportunidades, gestionar amenazas, identificar, superar debilidades, pero sobre todo para mantener y reforzar las fortalezas. Este análisis es sumamente importante porque nos va a dar los puntos de partida y sobre todo dónde tenemos que ir poniendo atención para la elaboración de la planificación estratégica. Para el desarrollo de la planificación estratégica es importantísimo poder tener análisis de la parte externa. En algunos campos, en el entorno sociocultural o demográfico, en el entorno económico, en el entorno político, pero también en el entorno de recursos y riesgos naturales. ¿Por qué es importante el entorno sociocultural o demográfico? Porque nos permite identificar las características de la población a las que atendemos o donde está nuestro entorno, la identificación de grupos vulnerables, cómo podemos mejorar nuestra atención y generar mayor inclusión de uso y acceso de productos y servicios financieros, cuáles son las características culturales que tenemos en las zonas de atención o en nuevas zonas que queramos ingresar. No siempre tenemos este análisis y muchas veces pensamos que trasladarnos de un sitio al otro se maneja la misma cultura, se maneja la misma entrada, se maneja las mismas formas de convivencia o de comunicación. Así que es muy importante el entorno sociocultural y demográfico, porque esto nos va a permitir definir las estrategias de cómo manejar la territorialidad, manejar la población que estamos atendiendo, pero sobre todo también conocer oportunidades de atención en otros grupos poblacionales, en otras localidades, en otros sectores. El entorno económico tiene que ver con el empleo y en nuestro país últimamente con el desempleo y subempleo, con los sectores productivos principales, con los procesos de reactivación o de presión económica. Este es uno de los entornos principales que tenemos que manejar en este momento, porque antes de la pandemia, durante y ahora pospandemia, vemos que el entorno económico se ha vuelto complejo y cada vez más los procesos de empleo son más complicados. Tenemos más personas que están pasando del empleo al subempleo o al desempleo y eso nos impacta de manera directa en el trabajo que desarrollamos en la provisión de productos y servicios. Entonces, es importante tener mapeado, identificado cómo estamos, cómo ha ido cambiando esto, cómo nos está impactando, pero sobre todo, qué acciones podemos desarrollar para poder mejorar o mitigar estos potenciales riesgos o entornos que tenemos. En cuanto al entorno político, son los escenarios que tenemos y manejamos en cuanto a las políticas del gobierno. También los organismos de control o supervisión que pueden afectar de manera positiva o negativa al sector. Las políticas, por ejemplo, de tasas de interés o temas normativos y regulatorios de todos tipos. El fomento comercial o productivo y las políticas de precios de productos o en general que vayan a impactar la generación de políticas que impacten o el entorno político que impacte dentro de las actividades que estamos haciendo. Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral
Y esto tiene un impacto directo en nuestras actividades. ¿En qué sentido? En que muchas personas, muchos empresarios, microempresarios en general, comienzan a evaluar qué va a pasar durante este periodo y cómo se van a ir dando los resultados para saber si se vuelven más arriesgados o menos arriesgados. Y esto nos impacta en general en el negocio que mantenemos nosotros y en la economía y en el dinamismo de la economía en general. También el entorno político hace que potencialmente la capacidad de tener fondeo, la capacidad de tener otros aliados o inversores de fuera se vaya restringiendo. Entonces, es muy importante tener mapeado el entorno político. En cuanto al entorno de recursos y riesgos naturales, antes lo veíamos lejano o veíamos como algo que no tenía mucho que ver con el negocio que estamos desarrollando de intermediación financiera. Sin embargo, nosotros somos parte de la naturaleza, somos un elemento más y somos corresponsables de muchos temas que están sucediendo. Entonces, en este punto, el entorno de recursos y de riesgos naturales tenemos que tomarlo en cuenta. Desde hace algunos años, un par de años, hemos comenzado ya a internalizar el tema de riesgos naturales y sociales a través de la aplicación de SARAS y hemos comenzado a identificar posibles oportunidades de otros mercados como los créditos verdes, bioeconomía, temas de mujeres, temas de grupos vulnerables en general. Es importante siempre considerar dentro del trabajo que realizamos como cooperativa este tema de riesgos naturales. Un ejemplo chiquito, con lo que acaba de pasar en el oriente, en la entrada entre Tungurahua y Pastaza, el deslave que hubo, un tema de riesgo natural, ha puesto, ¿sí?, en problemas todo lo que tiene que ver con conectividad de transporte entre las provincias. No puede entrar ni salir la gente, no pueden entrar ni salir los productos. Eso hace que haya problemas o retrasos en el tema de ventas, de provisión, cadenas de abastecimientos. Y eso a su vez impacta en poder cumplir con las obligaciones financieras. ¿Ven? Como todas estas cosas tienen total relación con lo que estamos viviendo, con lo que estamos haciendo, entonces es importante identificar este tipo de cosas. Sobre el tema del análisis interno, una vez que hemos analizado todo el entorno, toda la parte externa, también es importante ir identificando, ¿sí?, las fortalezas y debilidades que la institución tiene y también identificar los grupos de interés interno. Los grupos de interés interno tienen que ver básicamente con los colaboradores, tienen que ver también con la parte de dirección, con la parte de ejecución, con la parte gerencial. Aquí, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos desde el tema de productos o mercados dentro de la institución? Es decir, por ejemplo, principal, ¿cuáles pueden ser los niveles de satisfacción de los clientes actualmente? ¿Sí? Y eso nos va a dar la perspectiva de qué potencialmente podemos ir mejorando, qué oportunidad tenemos o qué debilidad tenemos que superar. Tenemos que diversificar o no diversificar productos. Esta es una decisión estratégica. No es necesario crear productos por crear. Tal vez no será mejor dentro de los productos que tenemos identificar destinos específicos, dinamizar el producto que tenemos, tener claridad de los destinos que estamos atendiendo. ¿Qué vamos a hacer con la diversificación de productos? ¿Para qué nos ayuda? ¿A dónde quiero llegar? Condiciones de los productos. Las condiciones que yo estoy ofreciendo de los productos realmente son adecuadas. ¿Hicimos un estudio claro de por qué pusimos tal o cual condición? ¿O simplemente lo pusimos porque siempre estuvo ahí o era necesario antes? ¿Sí? Y no lo hemos evaluado porque lo damos por hecho que tiene que tener esa condición. Es importante identificar si realmente alguna condición actual del producto nos está causando de pronto barreras de acceso o retroceso de los procesos, o si podemos incorporar condiciones mejores en los productos. Sobre el tema del conocimiento de los segmentos, es importante conocer claramente la población a la que atendemos.
todos los socios son iguales, en principio. Por supuesto, tienen los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, no todas las personas son iguales en el segmento. ¿Qué quiere decir? Que no tienen necesidades iguales. Puedo tener segmentos por edad. Las personas jóvenes potencialmente tendrán unas necesidades diferentes a los adultos o a los adultos mayores. Puede ser que las mujeres tengan necesidades distintas a los hombres. También podría darse que en el área rural tengamos distintas necesidades que en el área urbana. Y así podemos ir segmentando por distintas formas, por distintas características. Lo importante de la segmentación es saber para qué quiero segmentar de tal o cual manera. Y la segmentación a mí me sirve para saber si estoy atendiendo de manera adecuada, si estoy llegando a ese grupo poblacional o por último, no nos interesa llegar en este momento a un determinado segmento. ¿Por qué? Porque no es nuestro mercado natural, porque potencialmente no atiendo en la parte rural, porque potencialmente no es la estrategia en este momento, o puede darme la oportunidad de ingresar. Es muy importante el manejo de información. Ojo, toda la información para segmentación la tienen ustedes en sus propias bases, de manera directa o con apoyo externo. Pueden ustedes revisar, definir y sobre todo ver cuáles segmentos pueden ser más importantes de atender en un momento o necesitan mayor impulso y otros segmentos que ya pueden ir trabajando a un mismo ritmo. En cuanto al tema también de la perspectiva del producto y del mercado, es importante saber cuál es nuestra participación en el mercado. Por supuesto que cada cooperativa es muy importante, más allá del segmento o del tamaño que tenga. Sin embargo, es también fundamental conocer cuál es nuestra participación en el mercado, qué representamos. Pero sobre todo, esta participación en el mercado puede crecer. ¿Hacia dónde va a crecer? ¿En qué lugar puedo crecer? No es un tema de, ok, vamos a crecer porque tenemos que crecer, sino cómo lo podemos hacer. Por eso es muy, muy importante que nosotros podamos tener realmente la identificación de dónde estamos en el mercado, qué representamos en el mercado y hasta dónde podemos tener oportunidades. En cuanto a la calidad de atención, que tiene también que ver con nuestra perspectiva de producto o de mercado, es importante conocer y realmente evaluar cómo se percibe la calidad de nuestra atención. ¿Qué dicen los usuarios? ¿Estamos realmente dando calidad en la prestación de productos y servicios? ¿Cómo estamos llegando? ¿Somos realmente eficientes? ¿Somos realmente oportunos? Los socios perciben esta calidad en el producto, en el servicio, en la atención. Muchas veces cuando hacemos revisiones de calidad, yo les pido siempre que hagan llamadas a su propio call center o a su propio servicio de atención. Y ahí vamos viendo realmente cuáles pueden ser las fallas de calidad que podemos tener. También es importante identificar cuál es la imagen que tenemos como institución. ¿Nos reconocen en nuestro territorio? ¿No nos reconocen? ¿Cómo nos reconocen? ¿En dónde nos ven? ¿Para qué nos buscan o nos quieren? Entonces, esto es importante, todo esto dentro de la perspectiva de producto o de mercado. En cuanto a la perspectiva de gestión de talento humano, es importante que podamos identificar realmente si tenemos sistemas de administración de personal o si aún somos muy informales en la parte de gestión de talento humano. Ojo, yo sé que pueden haber instituciones más grandes que necesitan una estructura mayor, instituciones más pequeñas cuya estructura es más pequeña o más plana. No quiere decir que la una sea mejor o la otra. Lo que estamos diciendo es que más allá del tamaño, exista realmente un sistema o un proceso de administración de personal, de manera que la gestión de personal no sea discrecional. A eso se refiere básicamente.
También identificar los planes de capacitación de capacitación y crecimiento dentro de la institución. ¿Por qué motivo? Porque ahora retener personal o tener personal que nos acompañe, que vayamos formando y que vaya permaneciendo y creciendo sobre todo en la institución, se vuelve un reto complejo, pero es una oportunidad también de que las instituciones se fortalezcan y crezcan. También es importante, obviamente, que en el tema de estos planes de capacitación se vean temas que realmente puedan alinearse a disminuir las brechas que existen entre lo que necesita la cooperativa para cumplir sus objetivos y lo que tenemos en este momento con el personal o con el personal que se pueda incorporar. También tiene que ver con la calificación de directivos, con la calificación de personal. Tenemos todos los procesos de acuerdo a norma, estamos desarrollando todas las actividades, estamos cumpliendo en formas. ¿Qué estamos haciendo para siempre que no nos cojan en curva, como digo yo, cuando existen cambios o ajustes? Que nosotros tengamos realmente una visión de cómo podemos ir gestionando todo el tema de talento humano, tanto en el ámbito ejecutivo, en el operativo, pero también en el directivo. En cuanto a la perspectiva financiera, necesitamos ver cuál es la estructura financiera de la institución, pero también cómo está funcionando ahora el tema de morosidad. El tema de mora es un tema que ha ido incrementándose por varias razones, pero es uno que nos quita el sueño o es un tema muy importante ahora para todos y cada uno de nosotros y tenemos que tomarlo en consideración para saber cómo vamos a ir gestionando con base en el análisis interno, pero sobre todo también en el entorno. Es importante también conocer los niveles de eficiencia administrativa y financiera, así como la rentabilidad. También necesitamos identificar cómo hacer gestión de tesorería y calces de plazos. ¿Cómo vamos a tener nosotros la posibilidad, el capital de trabajo para nosotros ir gestionando el crédito? ¿Cómo vamos a manejar el tema de los ahorros, de las captaciones, de posibles fondeos externos, ya sean nacionales o internacionales? ¿Cómo estamos gestionándonos de manera financiera, de manera administrativa financiera, para poder ser atractivos potencialmente para no solamente el tema de captaciones e inversiones, pero también para potenciales fondeos internacionales o nacionales, que en este momento se han convertido también en una necesidad fundamental para las instituciones financieras y para el negocio de intermediación financiera en el país. Sobre la perspectiva de organización y proceso, necesitamos comprender los sistemas de planificación que tenemos, la existencia de manuales de procesos, los procesos realmente de la institución, pero procesos eficientes, procesos ágiles, no que causen, valga la redundancia, el proceso causa reproceso, ¿sí? Sino que necesitamos revisar los procesos y mejorarlos de ser el caso. Si es que hay un proceso que ha durado N años y funciona, está bien, pero necesitamos revisar de manera constante esto para ver, visualizar temas de mejora. Y potencialmente, ahora con los cambios que hay, con los entornos que hay, con la posibilidad de tecnologías, de mejoras y de todos los procesos que pueden haber, puede darse el caso que hay procesos que ya son obsoletos o ya no se requieren y simplemente los mantenemos ahí porque no los hemos revisado. Entonces es importante comenzar a revisar cada uno de estos temas y sobre todo ir buscando la comunicación y la integración entre oficinas. En algunos casos hay instituciones cooperativas todavía que no tienen totalmente integrada su información. Y esto es importante que se pueda ir trabajando en el tiempo para lograrlo. Sobre el tema del plan estratégico para el desarrollo, ya cuando hemos visto todos los entornos, toda la visión, toda la misión y demás, tenemos que ir identificando los objetivos estratégicos, específicos y operativos. Los estratégicos básicamente tendrán que ver con el tema institucional, con los temas de la gerencia general. Los específicos estarán a nivel más de las sugerencias generales o gerencias específicas, dependiendo de las estructuras que tengan.
Y los operativos ya tienen que ver con las unidades, para que puedan irse aplicando básicamente a través de actividades, proyectos o procesos. En cuanto al desarrollo del plan estratégico, es importante tener indicadores. Los indicadores no se pueden plantear de la nada. Los indicadores tienen línea base y normalmente todos nosotros tenemos línea base de la planificación anterior. Cuando incorporamos nuevos indicadores, básicamente vamos a incorporarlos por algún motivo, meta específica u objetivo específico y pondremos la línea base conforme a la decisión que hayamos tomado y con la información de base que hayamos sacado para plantear la meta. Los indicadores tienen que ser oportunos, prácticos, claros, sensibles, transparentes y verificables, pertinentes y confiables. Aquí, la parte más importante es que sean transparentes, verificables y confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier indicador que nosotros pongamos tiene que ser sujeto de revisión, de monitoreo, de seguimiento, pero sobre todo de saber cuál fue la base de información, porque estos indicadores son los que van a guiar la gestión de cada uno de los equipos, pero también la gestión estratégica, porque estos indicadores agregados o desagregados van a llegar a las gerencias, a la gerencia general, a los consejos, para que puedan ver el desempeño, el desarrollo y puedan ir mejorando la toma de decisiones, cambiando, ajustando los temas que tengan que hacerse. Por eso es sumamente importante la gestión de los indicadores. Ningún plan estratégico sirve si no hacemos monitoreo y evaluación de la planificación, ¿sí? No reside el plan estratégico, el éxito, en la calidad del método que hayamos seguido, en la herramienta, en la última herramienta tecnológica en el sistema de planificación que tenemos, en el superconsultor que hemos contratado o en el superplanificador que hemos incorporado dentro de la institución, sino realmente en la capacidad del equipo, básicamente para ponerlo en marcha, pero sobre todo para irlo evaluando. Porque más allá de la planificación que hayamos desarrollado, lo que tiene o no tiene éxito es la implementación, el seguimiento y la evaluación que hacemos de eso. Los directivos en el ámbito de las acciones deben desarrollar esquemas y seguimiento constante a los planes, indicadores y metas que se hayan planteado para identificar desfases o proponer ajustes necesarios. Ojo, siempre estoy hablando en el ámbito de las acciones, porque cada equipo operativo será responsable de ir monitoreando su planificación desde lo operativo para pasar luego a lo ejecutivo y a lo estratégico. Esos son los órdenes en los que tenemos que ir haciendo las cosas, pero la información tiene que estar clara, disponible y oportuna para que cada uno desde la competencia que tenemos podamos gestionar adecuadamente. La planificación estratégica es el marco general que nos guía, pero para poder implementar necesitamos planes operativos. Los planes operativos normalmente son anuales y nos permiten operativizar, hacer que las cosas pasen, implementar lo que soñamos, implementar lo que planificamos. Entonces, para esto se van desarrollando acciones específicas, se va asignando temas de responsables y tiempos, recursos necesarios para poder cumplir la planificación, ¿sí? Por eso es importante comenzar a analizar por cada uno de los objetivos que tenemos, de las estrategias que tenemos, cuáles son las actividades que vamos a realizar, quién es el responsable, cuáles son los productos que vamos a tener de esas actividades, en qué tiempo vamos a tener implementadas esas actividades y cuáles son los resultados que van a generar estas actividades. No es solamente enumerar cosas, sino realmente entender cómo cada una de las actividades sumadas nos va a permitir conseguir los objetivos planificados. Si hay actividades que no tienen relación con el objetivo, esa actividad no es necesaria. Tiene que estar siempre alineada al cumplimiento de un objetivo en general o de un objetivo específico. Es importante también aquí tener claridad en quiénes son los responsables. Tiene que haber un responsable, ¿sí? Por ejemplo, el responsable es del área de negocio, que puede tener apoyo del área de operaciones, que puede tener apoyo de tecnología, que puede tener apoyo de canales o de cualquier otro estamento, de acuerdo.
pero el responsable inicial es un área específica, porque cuando ponemos varios responsables, nadie es responsable. Entonces nosotros tenemos que tener claridad absoluta en qué vamos a hacer, quién lo tiene que liderar, en qué tiempo vamos a tener listo. Pueden darse algunos desfases, pero no puede haber un desfase permanente. Y sobre todo también comprender cuáles son los recursos que necesitamos, no solamente monetarios, sino a veces infraestructura, capacidades instaladas, el personal que requerimos para desarrollar cada una de las actividades que estamos planificando. Y también tener claridad de que yo no puedo cargar en una sola área todas las actividades del plan operativo, porque no se va a poder cumplir. Otra herramienta importantísima de la planificación tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto básicamente cuantifica en términos económicos los resultados previstos para los planes de acción. El presupuesto nos va a indicar a nosotros cuáles van a ser los ingresos que vamos a generar para cubrir los gastos de la implementación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos. El presupuesto tiene que estar alineado a la planificación operativa, que está alineada a la planificación estratégica. El presupuesto no es una actividad al azar. El presupuesto tiene un direccionamiento estratégico para cumplimiento de los objetivos específicos. El presupuesto, al igual que la planificación, necesita tener seguimiento. El seguimiento, normalmente, lo mínimo que se tiene que hacer es mensual, pero hay instituciones que realizan seguimientos diarios a los presupuestos. Presupuestos de colocación, presupuestos de captación, presupuestos de ingresos, presupuestos de gasto. Comparar la situación ejecutada versus el presupuesto y, sobre todo, identificar y comprender las diferencias importantes que se dan en los presupuestos. El presupuesto nos da una idea de lo que vamos a generar, de lo que vamos a gastar y cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, pueden haber algunas desviaciones, pero estas desviaciones no pueden ser permanentes, no pueden ser demasiado grandes, pero sobre todo tienen que tener una razón de ser. Y también es importante que si en caso de que habría alguna diferencia por algún contexto específico de fuerza mayor, necesitamos reajustar el presupuesto a través de los procesos definidos para eso. Es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes del seguimiento y ejecución presupuestaria. Eso básicamente con lo que tiene que ver con la planificación estratégica, planificación operativa y la gestión de presupuesto. Uno de los temas importantes que está relacionado también con planificación estratégica es la innovación en productos y servicios. Innovar no es tener novelerías o hacer novelerías dentro de las instituciones. Innovar tiene que ver con la generación de valor para las personas y mejorar la forma en la que hacemos las cosas o proveemos productos y servicios. Algunas áreas destacadas de innovación son la innovación en el área de procesos de productos, en materias de organización, en las áreas comerciales, innovar en tecnología. Para innovar requerimos conocer principalmente las necesidades internas y de los socios. Yo no puedo hacer innovación si no conozco las necesidades claras de mi socio. Yo no puedo plantear soluciones si no conozco las necesidades. Y esas soluciones tienen que satisfacer las necesidades. Las innovaciones necesitan retener y atraer nuevos socios. Y también reactivar a los socios que tenemos. Incorporar elementos ambientales y sociales. Recordemos que el tema ambiental y social ahora es fundamental. No podemos hacernos ya ciegos de que estos temas son parte de la implementación de las actividades diarias de nuestras instituciones. Eso sería todo lo que teníamos para el día de hoy. El tema que les acabo de presentar de la manera más concreta posible, es un tema bastante importante, bastante complejo en algunos temas. Sin embargo, ustedes en el día a día están haciendo ya acciones de gestión en planificación. Y lo único, recordarles siempre que la función principal de la planificación es guiarnos a un camino, pero no sabemos a dónde vamos si no estamos monitoreando y evaluando de manera permanente nuestros planes, nuestros presupuestos y nuestra gestión. Y sobre todo,
tener la claridad en la forma de comunicación estratégica que hacemos de estos objetivos estratégicos y alineación estratégica que tenemos, y también conocer a nuestros socios, a nuestra razón de ser, para poder comunicarnos estratégicamente y para poder gestionar innovación desde el lado de las necesidades, pero sobre todo para la generación de valor real para nuestros socios y las comunidades en las que están. Espero haber podido ser clara durante el tiempo que tenemos y haber cumplido con lo que me han indicado acá. De mi parte, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Berito. Y sí, realmente ya empezaron los saludos y los agradecimientos y felicitaciones para ti. Por mi parte, de igual manera, agradecerte, excelente exposición. Realmente condensaste toda planificación estratégica, comunicación e innovación en pocos minutos y es muy importante. Más sin embargo, Berito, hay una pregunta que también están rodeando ahora y es, si bien es cierto, tú nos hablas de que sí tenemos que tener un poco más de información para lo que es la definición de objetivos, metas. Sin embargo, es de conocimiento que muchas de nuestras cooperativas a veces no se ponen metas sobre todo muy altas o fuera de enfoque. ¿Cómo darnos cuenta que tal vez la meta está superior? ¿Cómo hacerla más real? ¿Cómo para que definan? Ya mismo estamos por iniciar también planificación estratégica y es algo que luego genera inconvenientes cuando la meta no calza, no cuadra y claro, no sabemos cómo lograrlo. Súper importante la pregunta. A ver, ¿cómo hacer o crear metas retadoras, pero viables? A eso tenemos que llegar. La primera cosa para tener una meta retadora es saber qué estamos haciendo ahora. Por ejemplo, si yo coloco, voy a hacer un ejemplo de lo más simple y me disculpo por la simpleza del ejemplo. Si yo tengo un equipo de negocios que me coloca 30 créditos al mes, ¿sí? Voy a tener 360 créditos al final del año. Si yo veo los 3 últimos años y el crecimiento ha sido 300, 300, 340, 360, ¿sí? Ok, yo veo y yo ya veo cuál ha sido un poco la tendencia de crecimiento. Sin embargo, comienzo a analizar todo el mercado externo que tengo. ¿Qué actores han venido? ¿Y cómo están creciendo ellos? Los datos son públicos, ¿sí? Yo veo que acaba de abrir hace 2 años la cooperativa X al lado mío y básicamente el crecimiento de ellos de la cartera ha sido mucho más ágil, mucho más grande, lo que quiere decir que hay posibilidad de mercado. Ojo, yo no me voy a poner las mismas metas que el de al lado, pero sí potencialmente puedo identificar que mi crecimiento ha sido orgánico. ¿Por qué? Porque estoy con los mismos y los mismos clientes, los mismos y los mismos clientes, dándome las vueltas. Entonces, mi meta va a ser generar nueva cartera, un porcentaje adicional de nueva cartera, un número que sea viable dentro de lo que yo estoy gestionando y con eso voy haciendo las metas. No es tan automático, Angélica y compañeros. O sea, realmente los que estamos permanentemente en esto y ustedes están permanentemente en esto, no es automático, pero sí se puede hacer. Yo no voy a pasar de 360 créditos colocados anualmente a 1000. Eso no va a pasar. Eso no va a suceder por más lindo que parezca, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que yo, ok, de 360 podría llegar realmente, no a crecer a 380, pero sí puedo llegar tal vez a 400. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad y el mercado que está ahí, pero sobre todo porque tengo el capital, la materia prima atrás, porque voy a tener las captaciones, el financiamiento para lograr. Entonces, para ponerme una meta, yo tengo que estar clara de cómo voy a cumplir esa meta. ¿Tengo o no tengo? Si no tengo, ¿de dónde obtengo los recursos? Si no tengo personal, ¿cómo incorporo? Si no tengo esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí vas definiendo. Como digo, este es un ejercicio permanente y no hay una respuesta específica, pero lo que sí les indico es que toda la información la manejamos como cooperativas. Ojo, nuestros equipos, por más buenos que sean, nunca se van a poner la soga al cuello. Entonces siempre van a querer tener la meta más fácil y la más cómoda.
o la cumplible por último, que no suene fácil, sino una que pueda cumplir y que no me haga daño a mí en el ingreso. Pero sí tenemos que motivar a crecer dándoles los datos de mercado. Oye, mira, si hay posibilidades de mercado. Entonces, con eso podemos ir gestionando. Sí, y ser realistas básicamente. Soñar, pero saber que los sueños tienen que concretarse. Caso contrario, desmotivan y no son buenos para la institución. No sé si logré contestar tu pregunta, Angélica. Esta respuesta se une a lo que nos habías comentado también en cuanto a innovación. La idea no es querer copiar lo que hace la competencia, sino realmente innovar desde en procesos. Innovación no significa tecnología y es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Agradecerte infinitamente, Verito, realmente solo hay felicitaciones más que preguntas, entonces significa que hemos cubierto totalmente. Ah, no, tenemos una inquietud de Vladimir Calle. Denme un segundín, a ver, vamos a habilitarle. Bienvenido, Vladimir. Buenas noches con todos. Una consulta. Todos para establecer un ejercicio de planificación estratégica, analizamos la data histórica sobre el comportamiento del crecimiento propio de la cooperativa y del crecimiento propio del sector. Y en base a eso determinamos un promedio de ejecución anual sobre el cual yo debo trabajar o debo incrementar en razón del crecimiento al que yo quiero llegar. Es decir, si yo el año anterior coloqué a razón de 1 millón por cada mes, voy a tener una colocación anual de 12 millones, un ejercicio numérico nomás. Y a eso le voy a incrementar el porcentaje de crecimiento al que yo quiero llegar. Va a ser la parte en la que le hago salir al equipo de su espacio de confort. Pero hay un dato particular en el último ejercicio de planificación que creo que todos hicimos, que analizamos el comportamiento del sector, y el sector tenía un crecimiento, no me equivoco, de un 20% de crecimiento anual. En realidad que con la pandemia cambió, porque ese crecimiento era bajo la realidad de un escenario normal para ese entorno. Pero a muchas cooperativas, a muchos de nosotros, nos tocó elaborar un ejercicio de planificación. Apenas estábamos saliendo de la pandemia con esos datos históricos, y hoy por hoy podemos ver que la situación o ese comportamiento histórico cambió en realidad a lo que ahora está pasando. Y muchos tenemos que reajustar el ejercicio de planificación con el fin de que se adapte a esta nueva realidad que todo nos cambió, ya que los indicadores de morosidad, la situación económica del país y todo lo demás cambió totalmente a como la conocíamos antes de la pandemia. ¿Qué hacer con estas variables? ¿Qué deberíamos hacer como entidades financieras? ¿Cómo establecer un ejercicio óptimo para tratar que este ejercicio de planificación que lo hicimos inmediatamente acabada la pandemia se pueda adaptar a la realidad actual, que es totalmente diferente a la anterior? Muchísimas gracias, Vladimir. A ver, es verdad que hasta el 2019 nosotros teníamos otra situación, era otra dinámica, otras tendencias y todo. A partir del 2020 hubo como un punto de inflexión y básicamente aún no terminamos de evidenciar todos los efectos que ha tenido, porque se hablaba de reactivación. Sin embargo, la reactivación ha sido más lenta y menos grande de lo que esperábamos inicialmente todos los actores y todos los sectores. Si teníamos una planificación en marcha con un crecimiento previsto, por ejemplo, del 20-25%, de acuerdo a la tendencia que veníamos teniendo 17, 18, 19, básicamente lo que teníamos que haber hecho, lo que tenemos que hacer es ajustar. ¿Ajustar en qué sentido? Ajustar en que no vamos a poder crecer en esa misma dinámica. No vamos a tomar el dato del 2020 porque ese es un dato totalmente como
diferente, random de las cosas que pasaron, pero sí tenemos que ir mirando ya tendencia 21, 22, 23, a ver cómo hemos ido mejorando o desmejorando, creciendo o decreciendo, dependiendo de las instituciones, en nuestro sector, en nuestro mercado, ¿sí? En general, y tomar en consideración, Vladimir, como usted ha dicho, que las condiciones en general del mercado en este momento es de un tema económico que todavía no termina de despegar, con un tema de desempleo y subempleo fuerte y con un tema de mora todavía bastante importante. Entonces, ahí la recomendación es ver cuál ha sido la tendencia 21, 22, 23, ¿sí? Para ver cómo se ha ido dando, sabiendo que todavía 21 es un año atípico, se podría decir, pero ya 22, 23 podemos ir viendo algunas tendencias, no solamente de la institución, sino del mercado en general, ¿sí? Entonces, con base en eso, poder recalcular o redefinir cuál podría ser el crecimiento en el mercado. Pero, sobre todo, ahora un tema importante, sí es importante crecer, pero creo que es fundamental para todas las instituciones financieras que podamos estabilizarnos en cuanto a nuestros indicadores financieros, en cuanto a la recuperación de cartera, en cuanto a la gestión de todos estos procesos de reorganización interna y también de los temas de captación y de inversión, cómo manejamos, o sea, en general, porque todo eso está como afectado y queremos seguir funcionando con la dinámica anterior y no es posible. Entonces, sí necesitamos verificar los datos, sobre todo 22, 23, para poder ver la proyección que tenemos. Y en este momento ya tenemos un dato importante, que es 24 primer semestre. Entonces, con eso podemos ir viendo algunas tendencias que tenemos. Ojo, los últimos años han sido erráticos, o sea, realmente en todos los sectores y sí nos van a dar como alguna información, pero eso nos va a permitir ver cuáles son los ajustes que podamos hacer para sacar al equipo de la zona de confort, pero tampoco presionar cosas que no van a poder cumplirse. Vamos también a poder crecer en la posibilidad que podamos captar. Recordemos que nosotros colocamos lo que captamos y lo que recuperamos. Si es que queremos crecer a lo loco, seguir con un crecimiento que no tan planificado, tenemos que tener claridad absoluta de que dónde vamos a tener el recurso. Entonces tendremos que tener una estrategia bien clara de recuperación y de captación. Vladimir, nuevamente, lo que necesitamos hacer es redefinir eh, las proyecciones de crecimiento, ser un poco más tal vez prudentes, saber que las tendencias que teníamos antes de 30, 25, 20% anuales ya no son tan factibles, al menos para todas las cooperativas, y sobre todo que para cualquier crecimiento que planifiquemos tenemos que tener claramente identificado cuál es el proceso de captación y fondeo que vamos a tener. Y también la estrategia de colocación efectiva y recuperación oportuna. Entonces, con eso podríamos ir tomando las decisiones también de cómo vamos a ir gestionando el crecimiento, pero también la estabilización de toda la gestión, de toda la parte financiera y de negocios de la institución. Yo sé que no es una respuesta súper concreta, pero como te digo, depende de cada caso específico y al menos los elementos que tienes que ver son los indicadores generales y tu crecimiento también verlo, cómo lo voy a financiar ese crecimiento. No sé si logré contestar la consulta o si necesitas que indique algo más. Vladimir está activado. Perdón, no sé si soy yo, Escucho pero no alcanzo a entrecortado. escuchar. Ujú. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí Ahí sí. sí te escuchamos. Ya.
Bueno, sí, está claro, más que todo era para llamar a la reflexión a todos. Estamos en momentos totalmente diferentes a cuando planificamos. Hoy por hoy, la tendencia del mercado, la situación actual del tema mismo, nos llama a que pues, tengamos que definir nuestros metas, nuestros objetivos en función de garantizar una salud financiera más que un crecimiento, con el fin de garantizar indicadores buenos en morosidad, en cartera, y crecer, como tú dices, en la medida de lo que podamos captar. Para decirlo con la aclaración y con el comentario, coincido con todo y creo que tenemos esa tarea pendiente, muchas entidades para poder adaptar nuestra planificación a esta nueva realidad. Muchísimas gracias, Vladimir, y todos creo que estamos trabajando para poder crear las mejores condiciones para todo el ecosistema financiero. Totalmente. Muchísimas gracias, Vladimir. Y no tenemos otra pregunta. Ah, sí, tenemos una acá. Mil disculpas, mi querida Verito. Estoy viendo. A ver. Muy muy buen tema de orden económico. En Ecuador no hay una conducta de pagos y muy probablemente en la costa a eso se debe un alto índice de morosidad. Por ende, a la hora de conceder un crédito, más allá de tener un buen respaldo, es observar los perfiles personales. No, no fue una pregunta, fue más una afirmación. Sí, eso nada más, mi querida Verito. Todos felices de su excelente exposición, como siempre. A las Muchísimas órdenes, gracias. muchísimas gracias, un placer y muchísimas gracias por su tiempo acá, siempre a su servicio. Muchas gracias, doctor Bautista, muchas gracias a Financop y sobre todo, importante felicitar la asistencia y la participación permanente de cada uno de ustedes. Eso demuestra la responsabilidad con el sector y con cada una de sus instituciones y sus socios. Muchísimas gracias. Gracias, Berito. Y precisamente para hablar de este tema, y ya estamos en el cuarto módulo, próximamente ya vamos a ir terminando este gran programa que tenemos, vamos a hablar de qué hay después, cuáles son las novedades que tenemos en este ciclo y para lo cual vamos a recibir a David Guerra. Él nos tiene algunos comentarios también con respecto a lo que se viene, ¿no? Cuáles son las novedades como curso. Ustedes saben que también tenemos que presentar un trabajo. Entonces, David, estamos haciendo ya conexión con él, David Guerra, al equipo técnico también que me ayude Aquí para estoy. Hola, poder Angie, ya ¿cómo tenerlo. estás? Ya. Bienvenido, David. Muchas gracias. Gracias, Angie. Bueno, de mi lado también felicitar toda la participación de nuestros estimados directivos, gerentes de todas las asociadas de Financop. Y bueno, sí, ¿cuáles son las novedades? Ahora, pues, en el mes de julio nosotros estamos incursionando un nuevo proyecto. Como ustedes saben, el año anterior, dentro de nuestra alianza, a varios aliados estratégicos internacionales y nacionales que tenemos, pues, el próximo mes de julio estamos justamente dando inicio a las inscripciones para el programa de jóvenes, que tuvo igual como este, pues muy buena acogida el año anterior, para lo cual haremos llegar toda la información necesaria de manera detallada. Hay como una pequeña expectativa. Este programa también consta de algunos módulos, algunas sesiones interactivas, y lo que queremos justamente es dar este beneficio a nuestras queridas cooperativas y mutualistas sociales, es decir, que todo el grupo de jóvenes pues también se vean motivados a capacitarse y a tener un formato un poquito más, digamos que coloquial por el segmento al que nos dirigimos. Entonces, en estos próximos días, desde el área de marketing con Angie, pues estaremos comunicando de manera efectiva. Quisiéramos tener igual los mismos estándares que lo hemos venido teniendo. Y de ahí, pues ya en la parte de la graduación, que también es una de las grandes inquietudes en lo que es el programa del COP. Les comentamos igual que con mayor detalle en los próximos días estaremos comunicándoles, pero hay como una expectativa. En la próxima sesión en vivo del módulo 5 tendremos como invitada a una de nuestras expertas pedagogas de Cresol, justamente uno de nuestros aliados, quien nos compartirá cómo va a estar definido esta parte del plan de acción
y de las graduaciones, las defensas y todo. Va a ser algo muy interactivo, con mucho detalle. Eso lo vamos a poder comunicar en los próximos días. Y de seguro, pues estamos con el tiempo importante, ¿no? Un tiempo suficiente para poderlo hacer. Estamos planeando que sea el módulo 8, porque son módulos, como ustedes han venido cursando, pues módulos mensuales, en términos, digamos que en promedio. El octavo módulo va a ser en el mes de octubre y en el mes de noviembre ya vamos a tener nuestras defensas y todo lo que es proyectos, pero más bien no me quiero adelantar mucho esa parte técnica, les estaremos comunicando. Entonces, como gran resumen, el siguiente programa que vamos a poner a su disposición es nuestro programa de jóvenes, todo lo que es inclusión financiera, educación financiera, pues estaremos comunicando. Eso de mi parte, y nuevamente agradecerles por su importante participación. Muchísimas Gracias. gracias, David. Y precisamente es importante que tomemos en consideración lo que comenta David. La idea es, ustedes ya son los líderes de hoy, pero tenemos que formar ya a los líderes de mañana, hacer semillas de líderes que sepan administrar la institución, que tengan el mismo sentido cooperativo, para que nuestra institución esté siempre, permanezca en el tiempo. Es una responsabilidad que también tenemos a nivel directivo, a nivel administrativo, el hecho de ir formando estos nuevos líderes y con ello este programa. Como le hemos dicho siempre, Financop está integrando todo. Se trata de todos, entonces obviamente vamos hacia los socios, hacia nuestros directivos de nuestras asociadas y también hacia nuestro personal, hacia el personal de las cooperativas. Estamos trabajando para todos. Y con este mensaje también recibimos nuevamente al doctor Marín Bautista, nuestro gerente general, quien tiene las palabras de conclusión y de despedida del tema. Vamos, doctor, activando su micrófono también. Bienvenido. Muchas gracias, excelente. Estuve atento a toda la exposición de Verónica, excelente, muy clara y concreta, como veía también algunos comentarios. Y sí, lo que señalaba la reflexión de Vladimir me pareció interesante porque, igual lo que decía Verónica, los escenarios son distintos. Yo creo que el Ecuador del año 19 fue diferente al año 20, a 21, el 22 diferente, y creo que hoy estamos viviendo otro escenario también. Veía un artículo del Fondo Monetario Internacional y decía, miren, el crecimiento del Ecuador previsto para este año 2024 es del orden del 0.1%. O sea, un crecimiento casi vamos a estar sin crecimiento este año. Sin embargo, proyecta también para los próximos 4 años y dice el promedio de crecimiento hasta el año 28, el promedio anual, podría alcanzar al orden de 1.6. Señalo esta nota porque tiene que ver también con las expectativas de mercado y de negocio y de expansión que pudiéramos tener todas las cooperativas. Creo que hay que ser muy prudente. Creo que también lo que se señalaba no es crecer, es, creo yo, tal vez crecer moderadamente, pero sobre todo la calidad de los activos es fundamental. Muchas o algunas cooperativas han crecido y se han expandido a otras ciudades de su sede matriz y han creado agencias. Crear agencias tiene serias dificultades hasta llegar al punto de equilibrio. Y el momento, creo, no es una expansión de esa naturaleza. Estaba mirando cifras al 31 de mayo de este año y vemos que el crecimiento de activos de la banca privada ha alcanzado entre diciembre y mayo al 2.2%. Y las cooperativas, el crecimiento de diciembre a mayo es del orden del 1%. Eso ya da alguna tendencia que va a pasar en este año.
Por otro lado, sí hay indicadores que nos hacen reflexionar también sobre la calidad de activo. Ya lo dijeron ustedes mismos. La mora está por el orden del 10%. Se aproxima al 10% como promedio y es una mora alta. Y la cobertura, bueno, la cobertura está por el orden del 90%. Unas más abajo, el segmento 3, por ejemplo, está en 78%. Eso ya nos da un tema de preocupación. El grado de absorción es otro tema que hay que mirarlo. Creo que hay que ser optimista, hay que hacer el esfuerzo del caso, pero también hay que tener prudencia. Los crecimientos de los años 20, 21 y parte del 22, porque hubo plata, se inyectó plata internacional al país y lo que dijo Verónica muy bien, la reactivación de la economía estuvo ralentizada, muy lenta, y entonces no pudo, digamos, digerir todos los recursos que había y todas las instituciones crecieron. Pero ahora estamos en otro escenario totalmente diferente. Bueno, yo no quiero alargar este tema, simplemente agradecer su participación, el esfuerzo que estamos haciendo como caja central para darle esta opción gratuita a todas nuestras socias, es porque mantenemos efectivamente alianzas estratégicas con cooperaciones internacionales y también con la red de cooperativas del Brasil. Y es importante conocer todos estos temas que estamos haciendo por nuestras socias. Le agradezco mucho y creo que vamos a tener una noche divertida con el fútbol que ya empezó y entonces buenas noches a todos y sigamos con ese comprometimiento demostrado hasta ahora. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos. Nos han informado también que están en grupo viendo esta transmisión y eso también nos complace, que entre todos los miembros de las cooperativas también se unan a ver este webinar, a discutir, a comentar el contenido. De igual manera, le recordamos que tenemos esta reunión grabada y bueno, Juan Diego se encargará también de remitirles a sus correos. Muchísimas gracias y tengan una excelente noche.